Vamos a pedirle a nuestro Padre para que Él obre el milagro de que esta palabra sea hecha viva en nuestro corazón. Haya una revelación de su palabra en nosotros para vivir conforme a sus principios, conforme a la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros, para fortalecernos, para mantenernos allí en esa roca que es Él, firmes, y que no haya absolutamente ninguna fisura en nuestro corazón por donde pueda entrar la duda, la incredulidad, porque como lo dice la palabra, puede generar amargura también en nuestro corazón y podemos contaminar inclusive con esa amargura a otros. Padre, gracias por tu palabra y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos para que tú obres este milagro en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Incredulidad, duda, el mayor peso. En el mundo no voy a hablar de porcentajes ni de estadísticas, pero la mayoría de los habitantes de este mundo tienen una manera de creer en un Dios o en sus dioses o en lo que ellos crean. Pero hay un gran sector del mundo que, como lo dice la palabra, somos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? Que hemos nacido de nuevo, que sabemos que hay un solo Dios, creador de todo cuanto existe, que le conocemos a través de la revelación de su palabra, y que es precisamente esa revelación la que, haciéndose viva en nuestro corazón, va llenando ese depósito en nosotros. Que la fe que vivimos es la fe de Jesucristo en nosotros. Es Jesucristo formándose en cada uno. Y que en la medida en que más le conocemos a Él, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, más firmes estamos precisamente sobre esa roca. Crecemos, maduramos, como lo hemos visto en la palabra. Cuando hablábamos de incredulidad o de ese peso que nos puede agobiar, que puede llevar al desánimo, esas dudas que pueden desviar del camino, veo en la palabra cómo hay muchas declaraciones, muchos principios establecidos en ella, y muchas veces cuando le preguntamos a alguien si ellos creen en Dios, creen en Jesucristo, creen en su palabra, algunos dicen sí creo, pero yo no creo esto, pero yo no creo. Y allí vemos cómo hay esas grietas, hay esas dudas, hay esa incredulidad. ¿Sabes? Cuando se trata de Dios, del Dios que se ha revelado en nuestra vida, cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo que ha venido a habitar en nosotros, su Santo Espíritu está en nosotros, cuando estamos hablando de Él, no hay pero que valga. O sea, nosotros creemos. No hay cabida de que, bueno, sí creo, pero yo no creo que esto. No, bueno, sí creo, pero, yo tengo duda en esto. No, debemos de mantenernos firmes, constantes, siempre. Que esa fe, la fe de Jesucristo, que crece en nosotros, sea la que nos mantenga y, como lo dice la misma palabra, sea ese escudo que pueda apagar cualquier dardo que venga contra nosotros, que pueda generar incredulidad, que pueda generar duda, que pueda generar cualquier tipo de emoción, de sentimiento, de razonamiento en nuestro corazón que nos pueda llevar o nos pueda sacar de esa línea, de esa dirección en la que el Señor nos ha establecido. Yo podría hacerles varias preguntas a través de todos los principios que hay en la palabra. Por ejemplo, ¿tú crees que nuestro Dios, el Señor, que ha creado, ¿sí?, todo cuanto existe, lo visible, lo invisible, que todo lo ha hecho por Él y para Él, que es el que tiene la mayor autoridad, que no hay nada ni nadie que pueda tener mayor autoridad
que nuestro Dios lo dice en la palabra, o sea, Él tiene la autoridad sobre todo reino, sobre todo potestado, sobre todo principado, ¿sí? O sea, en una palabra, sobre todas las cosas creadas, ¿sí? Todo, todo. Así lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:16. O también puedo preguntarles si creen en la inmesurable grandeza de su poder para con nosotros, los que le conocemos, dice el apóstol, conforme a la energía. Él utiliza este concepto de energía, de su poderosa fuerza en nosotros, Efesios 1:19. Esta misma energía que fue la que le dio vida al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tumba y le levantó de entre los muertos para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Podríamos nosotros establecer muchísimas preguntas acerca de lo que es en lo que nosotros creemos, ¿sí? O no, o si hay duda alguna. Pero, sin embargo, les comentaba yo la semana pasada que el conocer a Dios, el conocer de sus atributos, el conocer cuál es su voluntad, el conocer cuál es su corazón, es lo que nos mantiene firmes, lo que evita que nosotros podamos caer en cualquier tipo de duda, ¿sí? O de incredulidad. Y desde el principio de los tiempos Dios se dio a conocer, se manifestó, y precisamente la palabra lo dice, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. Y encontramos en el Antiguo Testamento los nombres de Dios y la importancia y el significado que para los judíos, el pueblo de Dios, tenía, ¿sí? Para aquellos hombres y mujeres a los cuales Dios se fue revelando en ellos y fue mostrándoles y manifestando su corazón y su carácter y dar a conocer sus atributos en las diferentes dispensaciones que hemos vivido. Si yo les preguntara, para nosotros nos referimos a Dios, nos referimos como nuestro Padre Celestial, pero para muchos el concepto de Padre puede estar implicado, puede estar también afectado o no con su relación de la paternidad en este mundo, ¿sí? Muchos pueden pensar que Dios como Padre pueda ser quizá como pudo haber sido esa relación en este mundo de paternidad. Pero, ¿cuántos nombres de Dios conoces? Si yo te pregunto y te digo, porque en la palabra de Dios hay muchos nombres de Dios. Cada nombre de Dios manifiesta un atributo, manifiesta un carácter de Dios. Es una revelación de Dios, una forma en la que Dios se manifestó. Y para los judíos tienen todavía un gran significado los nombres de Dios. El último, yo les puedo decir que no tengo tiempo ahorita, de hablarles de 21 o 22 nombres de Dios. ¿Cuántos conocen? A ver, díganme cuántos nombres de Dios. Díganme, ¿no? Sin miedo. Yahvé. Ok, creo que no más de 5 o 6. Total, han repetido todos. Estamos hablando de que hay cerca de 22 nombres de Dios. Y la palabra dice que el nombre de Dios está por encima de todo nombre, ¿sí? Tiene un significado muy especial. ¿Saben? Uno de los últimos nombres de Dios que fue profetizado, por ejemplo, es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Eso es lo que significa. Y Dios está con nosotros, Emmanuel. Jesús está con nosotros por sí, su Santo Espíritu está en nosotros. Es el nombre de Dios. Cuando nosotros tenemos presente que fue profetizado para nosotros Emmanuel como nombre de Dios, se cumplió en nosotros esa promesa. Y Él está en nosotros, ¿sí? Bueno, al principio de los tiempos, pues Dios empezó a manifestarse. Y sí, sabemos que el tetagrama, esas 4 consonantes que para los judíos eran impronunciables porque eran nombres sagrados, para nosotros que dependemos de las vocales para poder pronunciar una palabra,
pues no lo podemos pronunciar porque no tiene vocales. Entonces algunos, bueno, le han puesto unas, otros le ponen otra, pero al final de cuentas, ese tetagrama, ese nombre de Dios, los judíos, como no lo pronunciaban por ser un nombre sagrado, empezaron a llamarle Adonai. Adonai como el Dios Todopoderoso, ¿sí? Así como los nombres que conocemos a través de la palabra que hemos visto que se han ido manifestando en diferentes momentos, ¿sí? Como Elohim, de donde se derivan dos caracteres en hebreo, por ejemplo, ahorita que hablábamos de Israel, el nombre de Israel en hebreo en realidad está compuesto por dos, ¿sí? Isra-el, el que lucha con Dios. Por ejemplo, Betel, son dos caracteres. Bet-el, que es casa de Dios. Y así Elías, Eliseo, bueno, no les voy a repetir todo porque no acabamos. Pero él viene de este nombre de Dios, Elohim. ¿Y qué es lo que representa para ellos Elohim? Elohim es el Dios todopoderoso del cual podemos depender nosotros absolutamente para todos. Es nuestra fortaleza. En Éxodo 15:2, por ejemplo, tenemos esta declaración, ¿sí? La Biblia textual únicamente presenta dos caracteres, la Y y la H, pero lo vamos a llevar a él, de Elohim, ¿sí? Y dice así, él es mi fortaleza y mi cántico. No sé si me lo pusieron aquí. Bueno, es Éxodo 15:2, si lo tienen por ahí, ¿sí? Dice, y me ha sido por salvación. Este es mi Dios, al cual exalto. Elohim de mi Padre, que glorifico. No está. Bueno, ok, anoten ustedes por ahí. Bien, ¿recuerdan? Bueno, lo han leído. ¿Cuáles fueron las palabras, las últimas palabras de mayor impacto de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba a punto de culminar su sacrificio? Marcos 15:34 lo leemos. Dice que en la hora novena, y ya estaba a punto de morir el Señor, Jesús exclamó a gran voz, Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Me percibe? Que nosotros lo conocemos como Dios mío, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me has abandonado? Dicen unas versiones. Pero ahí está implícito el nombre de Dios. Jesús lo usó al Padre, este nombre, Elohim, ¿sí? Que es mi fortaleza, es el Dios todopoderoso, es el Dios creador. ¿Han escuchado el nombre del Elión? ¿Sí? No peleón, porque algunos son medios peleoneros. No, Dios es el Elión. Elión, el Dios altísimo. ¿Sí? Es el Dios soberano. Es en quien podemos colocar nuestra confianza completamente, totalmente. Y quiero, en función del tiempo, tomar un pasaje o varios pasajes de un salmo. El Salmo 78 es un salmo que describe el proceso de la salida del pueblo de Dios desde Egipto, de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Lo que sucedió durante este tiempo. Y allí, de una manera como solamente el Espíritu Santo puede hacerlo, nos da la revelación de todo este proceso y vemos precisamente lo que es para el ser humano el peso de la duda y de la incredulidad. Y como deben de saber, esta no es una gran noticia, pero somos exactamente igual a los de hace 5,000 años. Ha cambiado nuestra manera de vestir, nuestra manera de alimentarnos, nuestra manera de gestionar muchas cosas, pero internamente somos igualitos. Y miren, vamos a ello. En el Salmo 78, es un salmo bastante extenso,
Pero voy a tomar solamente algunos puntos. Ustedes en casa con tiempo lo leen. Empiezan en el versículo 1 hasta que se acabe. Aquí vamos a ver algunos solamente, ¿sí? Para poder avanzar en el tiempo. Vamos a empezar con el versículo 19. Después de que dice que tentaron a Dios precisamente por el tema a Elohim, ¿sí? Reclamándole comida. Sí, reclamaban comida, estaban ya en el desierto. Recordemos que el pueblo, hacer un breve recordatorio, este pueblo vio la grandeza de Dios, vio su poder, vio cómo envió plagas al imperio egipcio, cuando Faraón se negaba a dejarle salir. Vieron todos los prodigios que Dios hizo, el último, cómo les libró a ellos del ángel de la muerte, resguardándose bajo los dinteles de su casa marcados con la sangre del cordero, de donde se deriva la fiesta pascual. Vieron cómo después de que Faraón cedió y les permitió salir, cuando iban avanzando en el desierto y se toparon con el mar como una barrera imposible de salvar, y los ejércitos de Faraón venían tras de ellos para aniquilarlos. Vieron el poder de Dios, la grandeza de Dios al abrir el mar en dos para que ellos pasaran en seco, levantando aquellas columnas de agua a sus lados, impresionante. Y cuando ellos ya habían pasado al otro lado, habían caminado kilómetros, no es cualquier cosita, vieron cómo el mar se cerró, librándoles de los ejércitos de los egipcios. Vieron el poder de Dios cuando estaban a punto de morir de sed, 3 días, 4 días después de haber salido del mar, no tenían provisiones de agua dulce y encontraron un estanque de aguas amargas, aguas que eran veneno para ellos, y vieron cómo el poder de Dios transformó aquellas aguas en Mara en aguas de vida. Veían paso a paso la grandeza y el poder de Dios sobre de ellos. La nube que les cubría durante el día para protegerles del sol, del calor. La columna de fuego en la noche que les protegía del frío. Iban avanzando, yendo Dios con ellos, avanzando con ellos, protegiéndoles. Y un día sintieron un poco de hambre. Y entonces fíjense lo que hicieron, versículo 19 del Salmo 78. Hablaron contra Elohim diciendo, ¿podrá Dios poner una mesa en el desierto? O sea, ¿sí? ¿Podrá poner mesa en el desierto? El Dios que abrió el mar rojo, el Dios que ha manifestado su poder sobre de ellos, a Él están dudando y están preguntando que si podrá ponerles una mesa para que coman en el desierto. Dice el salmista, he aquí, hirió la roca y brotaron aguas y se desbordaron torrentes, pero dice, ¿podrá dar pan o disponer carne para su pueblo? La duda. La duda en el poderío de Dios, en la grandeza de Dios. El dudar si yo he escuchado personas que dicen, no, es que Dios no puede hacer eso. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo te atreves a decir que Dios no, Dios, todo? Pero han escuchado ustedes que dicen, gente dice, no, Dios no puede hacer eso. No, ¿cómo es que Dios no puede hacer eso? Dios puede hacer lo que a Él le plazca. O sea, no hay nada que Dios no pueda hacer. Versículo 21 dice, oyó Yahvé y se indignó, y un fuego se encendió contra Jacob y la ira subió contra Israel. Seguimos nosotros en este relato del Salmo 78. Como les digo, yo voy a ir brincando algunos versículos porque es muy largo, no me daría tiempo, ¿sí? Pero fíjense, el versículo 22 dice,
por cuanto no creyeron en Elohim ni confiaron en su salvación. ¿Sí? Recuerden que el nombre de Dios para ellos en ese momento era Elohim, ¿sí? Que significa el Dios todopoderoso, el Dios que había abierto el mar, el Dios que les había dado de beber, el Dios altísimo, ¿sí? Al cual ellos clamaban como Elohim. Ahora ellos están dudando, ¿sí?, de él. No creyeron que Dios podía hacerlo. Versículo 32, ¿sí? Dice, con todo, siguieron pecando y no dieron crédito a sus maravillas. Estaban viendo las maravillas de Dios. Estaba viendo cómo hizo caer una parvada inmensa de codornices alrededor del campamento para que todos se alimentaran. Veían cómo el Señor seguía, aun cuando ellos estaban con sus dudas, con sus incredulidades, seguía manifestando sobre de ellos su misericordia. Querían regresar, algunos preferían regresar al cautiverio de los egipcios a comer cebollas, porque dudaban de Elohim, del Dios poderoso, del Dios que todo lo puede. Versículo 34, cuando los hacía morir, entonces lo buscaban. Se arrepentían y a Elohim suplicaban. ¿Ya ven cómo somos igual? Bueno, no sé, a lo mejor no todo. Pero algo les habla de eso. De que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando no están las cosas como uno quiere, como uno espera que Dios las haga, cuando se pone la cosa entonces, Señor, ¿sí?, volteamos los ojos a Él. Y entonces sí clamamos al Dios poderoso, al que puede hacer todas las cosas. ¿Sí? Versículo 35 dice, se acordaban que Elohim era su roca y el Elión que los estaba redimiendo. ¿Sí? ¿No me lo has pasado? Sí, aquí está. Y se acordaban que Dios era su refugio, era su roca. En ese momento, cuando se sentían mal, ¿saben? Ellos fueron testigos de cómo Dios los sacó de la cautividad en Egipto. Ellos vieron cómo se sacrificó un cordero y con la sangre de ese cordero marcaron los dinteles de las puertas de su casa y fueron librados de la muerte. Vieron el grande y maravilloso milagro en el mar cuando se abrieron las aguas. Vieron cómo les dio de beber allí en Mara, convirtiendo las aguas amargas en aguas dulces, aguas de vida. Y en este punto, en momentos difíciles que estaban viviendo, dudaban del poder de Dios, dudaban de que Dios pudiese hacer lo que les había prometido. Dice, y seguían pecando. ¿Sabes una cosa? Nosotros fuimos testigos de cómo Dios nos trasladó de ese reino de las tinieblas en la que estábamos, dándonos salvación por medio de Jesucristo. Fuimos testigos de cómo operó en nosotros ese milagro maravilloso que es el nuevo nacimiento. Hemos sido testigos de cómo vino la vida a nosotros, cómo nos transformó, cómo nos libertó, cómo ahora caminamos y vivimos sabiendo que Emmanuel está en nosotros, que Dios ha venido a habitar en nosotros. Podemos tener duda de que Dios, el Elohim, el Dios todopoderoso, el Dios altísimo, el Dios que nos libertó de la esclavitud en la que vivíamos, no pueda cumplir todo lo que ha prometido para nosotros. El Dios que nos ama, que dio a su propio Hijo para darnos salvación y vida eterna. El Dios que dejó ese trono, su propia naturaleza divina, para venir a este mundo como hombre, a sacrificarse, a morir por nosotros, a ser ese cordero cuya sangre
nos trajo a la vida. ¿Podemos acaso dudar? ¿Podemos acaso nosotros permitir que el peso de la incredulidad caiga sobre nosotros para detenernos en nuestro propósito y en nuestro caminar? Ellos lo vivieron, ellos eran testigos de ello. Lo vieron con sus propios ojos, en su propia vida. Y ahora les tenemos aquí dudando del Señor. Les tenemos aquí viviendo en la incredulidad de no estar seguros de que Dios iba a cumplir lo que Él les había prometido. ¿Sí? Dice el versículo 36, lo lisonjeaban con su boca, pero con su lengua le mentían. ¿Sí saben lo que es lisonjear, verdad? Lo adulaban. Ay, sí, Señor, tú eres el Dios todopoderoso, eres el esto, ¿ah? Dice, pero con la lengua mentían, con sus dudas, con su incredulidad, con sus pero, con su mejor estaríamos allá, pero todo lo que decían, ¿sí? Estaban yendo en contra de una verdad que había sido establecida y revelada por Dios a sus vidas, ¿sí? Versículo 37 dice, pues sus corazones no eran rectos para con Él, ni eran fieles a su pacto. Podríamos seguir hablando de muchos de los efectos de la duda y de la incredulidad en este pueblo, en el pueblo de Dios durante este tiempo. Sabemos lo que pasó durante todo el tiempo de su éxodo en el desierto. Como una y otra vez, después de ver la grandeza de Dios, de ver la manifestación de su amor, de su misericordia sobre ellos, después de ver que día a día tenían el alimento que necesitaban, que nunca más volvieron a tener sed porque siempre les dio de beber, que ante los ataques de los animales, de todo, siempre estaba allí la provisión, pero seguían dudando. Y ese gran peso de la incredulidad fue lo que hizo que muchos, la mayoría, o toda una generación, no pudiese salir del desierto. Ese peso los agobió de tal manera, fue tanto el peso sobre de ellos, que no salieron del desierto, quedaron allí. Solamente aquellos que no permitieron que el peso de la incredulidad o de la duda les agobiara, pudieron salir a la tierra prometida. Por eso es muy importante que nosotros tengamos presente los nombres de Dios. El concepto de Dios general como lo tienen muchos. No, es que yo creo en Dios. Ajá, ¿y por qué estás en la condición en la que estás viviendo? ¿Y por qué entonces actúas como estás actuando? Lisonjear a Dios, o sea, adular a Dios únicamente diciendo cosas de Dios, pero no mentir con la lengua, no es vivir conforme a lo que Dios nos ha revelado y ha establecido para nuestras vidas. El Señor nos advirtió que estaríamos pasando por tiempos difíciles. El Señor nos dijo que antes de su segunda venida estarían pasando situaciones violentas en este mundo, guerras por todos lados, que los sistemas económicos se iban a caer. El Señor nos lo dijo, pero nos dio una palabra. Dios con nosotros. Emmanuel nos dijo, no teman, yo estaré con vosotros. Y esa palabra, así como cada uno de los atributos de Dios, deben de estar presentes en nuestro corazón para no dudar. Deben de estar presentes en nuestro corazón, hechos vivos, para que no caiga sobre nosotros el peso de la incredulidad. El que lleguemos a pensar por un instante que Dios se va a olvidar de nosotros, que Dios no nos va a proteger, que Dios no nos va a dar la fortaleza, que Dios no nos va a proveer, que Dios va a retirar de nosotros la paz que tenemos. Tantas y tantos de los principios establecidos en su palabra, pero tenemos que no conocerlos a nivel del conocimiento humano, sino tenerlo presente en nuestro corazón. Para los judíos, cuando escuchaban los nombres de Dios, sabían a qué se estaban refiriendo, a qué atributo,
cada uno de los nombres de Dios les tenía. Cuando escuchaban el Roy, el Dios que ve en cada momento, el Dios que lo ve todo. ¿Recuerdan cuando Agar, la esclava de Sara, ¿sí? Cuando Agar quedó embarazada de Abraham, porque Sara la mandó con Abraham, ¿sí? Y una vez que la vio embarazada, Sara empezó a tratarla mal, la celó, le hacía la vida imposible. Entonces Agar decide escapar de Sara y se va al desierto. Y estando en un pozo de agua donde había pues abundante agua, que llegó allí, se le apareció el ángel del Señor a Agar y le dijo: Agar, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, es que estoy huyendo de mi ama, dice. Estoy huyendo de Sara porque me hace la vida imposible, me trata muy mal, etcétera. Y el ángel del Señor le dijo: no, Agar, regresa, humíllate ante ella, regresa, nacerá tu hijo. Y le dio una palabra acerca, ¿sí? Voy a decir, por culpa de Agar ahora estamos como estamos, ¿no? Pero bueno, le dio una palabra, ¿sí? Y en ese momento Agar le puso un nombre a ese lugar, a ese pozo. Este es el pozo de El Roy, el Dios que todo lo ve. Ella se dio cuenta que Dios había visto el interior de su corazón, que Dios se había dado cuenta de lo que ella estaba viviendo, de lo que ella estaba sufriendo, de lo que ella estaba pensando. Se dio cuenta de que no podía ocultarse de Dios en ningún lugar, en ningún momento. El Dios que ve, el Dios que está en nosotros, el Dios que conoce todo lo de nosotros. No nos podemos esconder de Él. Así subamos a lo más alto, bajemos no podemos escondernos de Dios. Ese es uno de los nombres de Dios. Y así como el Roy, les puedo mencionar, por ejemplo, el Shaddai, el Dios que es todo suficiente, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Raí, Shalom, Samaná, veintitantos nombres. Pero cada uno manifiesta un atributo, cada uno nos muestra el carácter de Dios. Y cuando lo tienes presente, cuando está en tu corazón y se hace vivo, te mantiene firme allí en la roca, no hay duda alguna. No hay duda alguna, en lo absoluto. Y la palabra toma sentido en nosotros. Si Dios con nosotros, si Emmanuel en mí, ¿quién contra de mí? Así de que no hay nada. No, Dios está conmigo. Y te mantienes firme en la roca. No vas a dudar. Se salió de mí, fue a dar la... No, Dios está conmigo. Y si Dios conmigo, nadie contra de mí. Eso es un principio. Que Dios, al que recibe como hijo, ¿qué? ¿Qué hace al que recibe como hijo? Que Dios azota al que ama. ¿Y qué pensaron ustedes luego? ¿Cómo vieron a Dios? Con un látigo en la mano, ¿verdad? Como aquellos que ven a Dios con un hacha cortando piernas, ¿sí? Cuando conocemos los atributos de Dios, cuando conocemos el corazón de Dios, cuando hemos visto a Dios con un látigo en la mano, ¿a quién Dios ha azotado? ¿A quién de ustedes Dios? Si Dios nos ha mostrado su amor como Padre, si nos levantó cuando estábamos en ese mundo de pecado, en ese reino de oscuridad, de allí nos sacó, dio a su Hijo para que muriese por nosotros, lo entregó por nosotros. Cuando flaqueamos nos acoge, nos lleva en sus brazos. Jesús dijo: si no puedes con tu carga, pásamela, yo la llevo. El Señor levanta la vid cuando está en el suelo para que dé fruto. El Señor lo que quiere es que alcancemos nuestro propósito. Cuando conocemos los atributos de Dios, vemos a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios de gracia. Entonces el azote, que a nosotros nos hayan dado, esa es otra cosa. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, el Espíritu, cuando le habló del Espíritu, dice: es como el viento. El viento no lo ves,
No sabes a dónde va ni de dónde viene, pero lo sientes, ¿sí? Sientes el viento. El propósito de Dios es que alcancemos nosotros ese propósito, esa meta que Él tiene. Y Él nos impulsa a que lo hagamos. Eso es parte del amor de Dios, estar constantemente impulsándonos. Y por eso dijo Jesús, mira, si estás cansado, dame tu carga, yo la llevo. No puedes, yo te llevo en la mano. Ya no quiero, yo te llevo en brazos, pero usted va a avanzar. Les decía, cuando estamos en el mar y no hay viento, un velero no avanza. ¿Has escuchado el término azotar del viento? El viento azotó. Cuando el viento azota, ¿qué sucede? El viento pega en las velas de ese velero, se inflaman y sales, ¿sí? Cuando dice que Dios azota al que ama, al que recibe como hijo, lo que está diciendo es que Él te impulsa, es una fuerza que te lleva para que alcances tu propósito, tu meta, porque el atributo de Dios, el corazón de Dios, es que Él nos ama, que es el Padre que está siempre con sus brazos abiertos esperando al Hijo. Es el que dio a su propio Hijo para morir en la cruz, para que todo aquel que crea en Él tenga salvación y vida eterna. Por eso tenemos que conocer los atributos, el carácter, el corazón de Dios a través de la revelación que nos ha dado, a través de cada uno de sus nombres. Conocemos a ese Dios, a la roca que es Él, el pastor que nos lleva a esos alimentos que necesitamos, que nos cuida, que nos protege, a nuestra bandera, Jehová Jireh, nuestra bandera. Isaías dijo de Jesús que se levantaría como un estandarte en las naciones. Cuando tú tienes a Dios como tu bandera, cuando tienes a Jesús como tu bandera, como tu estandarte y tus ojos puestos en Él, nada ni nadie te va a detener, porque esa bandera va a permanecer siempre en el propósito que Dios ha establecido. Bueno, ya, yo no sé por qué se acaba el tiempo. Nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel en nosotros. Qué maravilloso nombre, ¿no? Una vez alguien me decía, bueno, ¿y por qué se llama Jesús si la palabra dice que se debía de llamar Emmanuel? Es que es Jesús, Emmanuel en nosotros. Jesús es Dios en nosotros. No hay ninguna contradicción. Jesús es Emmanuel, es Dios en nosotros. Pues Jesús precisamente, cuando estaba celebrando la cena, la última cena con sus discípulos, recordando esas proezas que Dios hizo durante todo el Éxodo, cuando este pueblo duro de cabeza dudaba. ¿Verdad que sí se parece mucho el pueblo de hace 5,000 años al de ahora? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿O más o menos? Muy parecido, ¿verdad? ¿Saben? Ahora cuando la situación se pone fuerte, ay, ahora sí, Señor, yo te prometo, ay, voy a ayunar no sé cuántos días, ahora sí yo te mira, Señor, ay, voy a hacer una vigilia, Señor, ay, Diosito, ay, ajá. Cuando se pone duro, ¿verdad? Cuando no va. Bueno, perdón, estaba el Señor celebrando su fiesta pascual y entonces le pidió a sus discípulos que cuando como familia que somos nos reuniésemos a compartir los alimentos, lo hiciésemos en memoria de Él. Ya Jesús en varias ocasiones había hablado de que el que no comiese su carne, bebiese su sangre, no tendría salvación ni vida eterna. Dura palabra para muchos, otros no la entendieron, pero pues se quedaron callados. Pero en esta ocasión el Señor les hizo partícipe, era su último momento con ellos. Pero también le dejó una revelación al apóstol Pablo, le dio, de que cuando lo hiciésemos, nos examinásemos a nosotros mismos. Porque el Roy, el que ve todo, el que está en nosotros, sabe todo lo que hay en nosotros. Y examinarnos a su luz es precisamente hacer un examen y pedirle al Padre, y les voy a pedir que se vayan poniendo de pie para hacerlo, pedir al Padre en este examen que nos perdone,
Porque si reconocemos que le hemos fallado, que nuestros pensamientos no han sido los pensamientos que Dios esperaba de nosotros, alineados a Él, a su voluntad, si nuestras acciones, si hemos cometido algún tipo de falta por nuestra debilidad, Dios es fiel. Es uno de sus nombres, el Dios fiel. Es fiel para perdonarnos. Porque también otro de sus nombres habla de su justicia. Y ya Cristo Jesús nos ha justificado en la cruz del Calvario. Si le pedimos perdón, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda mancha. Pero es importante que reconozcamos y que tengamos esa convicción de arrepentimiento de nuestras faltas, de nuestro pecado. El memorial que el Señor pidió a sus discípulos que hicieran no es una ceremonia especial, no es una ceremonia revestida de situaciones religiosas, ni mucho menos. El Señor le reveló a Pablo y le dijo: cada vez que ustedes se reúnan a comer, a tomar los alimentos, háganlo en memoria de mí. Háganlo en memoria de mí. Recuerden, cuando tomó el pan Él en la mano, les dijo a sus discípulos: este pan, que lo partió después de haberle dado gracias a Dios y de reconocer y recordar todo lo que había hecho por el pueblo durante su éxodo y salida a la tierra prometida. Al partir el pan, le dijo a sus discípulos: este pan representa mi cuerpo. Este pan que he partido por vosotros es mi cuerpo, que así será entregado por vosotros para el perdón de vuestros pecados. Y extendiendo su mano se la dio a sus discípulos y les dijo: comed todo de él, este es mi cuerpo. Hoy le recordamos, lo traemos a memoria, su entrega, su sacrificio en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Comamos el pan. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque así como el Padre proveyó a Abraham de aquel carnero como sustituto a su hijo Isaac, a quien le había pedido se lo ofrendara. Y allí Abraham estableció el nombre de Dios como Jehová Jireh, el que provee, el que está presente en todo. Así también nuestro Padre Celestial te envió a ti, Cristo Jesús, como la provisión, como el Cordero perfecto, el único que podía ser inmolado para pagar por nuestro pecado. Te entregaste por nosotros, porque nadie más podía hacerlo, Señor, solamente tú. Te damos gracias por haberte tú, Señor, ofrecido como sacrificio para nuestra redención. Gracias, Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria. Asimismo tomó la copa el Señor y le dijo que Él ya no tomaría más en ese momento del fruto de la vid hasta las bodas del Cordero. Había llegado el momento de recordar el pacto que Dios había hecho con David. Y Jesús le dijo a sus discípulos que Él no brindaría, no recordaría por ese pacto. Porque ahora esa copa contenía lo que representaba su sangre, la cual sería derramada por nosotros y con ella se sellaría un nuevo pacto. Un pacto de salvación y vida eterna. Así es de que dio la copa a sus discípulos diciendo: tomad
todos de ella: es mi sangre que será derramada por vosotros para sellar este nuevo pacto de salvación. Tomemos la copa. Te damos gracias, Señor, porque hasta la última gota de tu sangre entregaste por nuestra redención. Gracias, Cristo Jesús, porque con tu sangre sellaste este pacto de salvación y vida eterna, este pacto por medio, Señor, de la fe en lo que tú has hecho por nosotros. A ti sea toda la gloria. Y hoy, al recordarlo y al proclamar tu muerte, proclamamos también, Señor, que al tercer día te levantaste de entre los muertos, resucitando, como lo habías dicho, dándonos a nosotros contigo la resurrección a la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Jesús.